Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alcobendas Emprende, una iniciativa con la que damos a conocer historias y secretos del aprendizaje en el entorno de las empresas emergentes. Acompañadnos en este emocionante viaje por el mundo del emprendimiento, donde os invitamos a descubrir las historias inspiradoras de grandes expertos y expertas en diversas materias. Preparaos para sumergiros en sus trayectorias, conocer sus desafíos y que nos desvelen todos los secretos que han marcado sus vidas emprendedoras. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada del podcast de Alcobendas Emprende. Soy Lorena Rivas y estoy encantada de estar aquí de nuevo, un nuevo episodio con vosotros. Y como siempre me acompaña a los mandos Pablo García, voz conocida ya en nuestro canal. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Lore, muy buenos días. Sabéis que me encantan los días de podcast, así que muy contento de tener un invitado que hemos estado bichando, curioseando y que traemos recomendado. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Miguel es fundador de Vulcano. Así que empezamos por el principio. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es Vulcano? Para situarnos. Vale. Bueno, yo soy ingeniero mecánico. Yo comencé a trabajar en 2016 mientras hacía la carrera. Empecé de prácticas en una empresa de ingeniería que estaba muy centrada en aquel momento en el sector aeroespacial. ¿Vale? Tenía un software de optimización de recursos y tal. Y yo lo que hacía era diseñaba herramientas para reparar aviones. Entonces a mí me empezó a gustar mucho el tema del desarrollo de producto, del diseño, del cálculo, lo que es la ingeniería mecánica pura. Entonces estuve ahí un tiempo y me fui bueno, era una startup, que eso me marcó mucho, ¿vale? Porque además uno de los fundadores era amigo mío y era un ambiente de curro muy guay, me gustó mucho, aprendí mucho. Primera experiencia en una startup, ¿no? Sí. Vale. Entonces aprendí mucho no solo de ingeniería, también aprendí mucho de cómo formar una startup, vi a los retos a los que se enfrentaron, cómo lo solucionaban y me gustaba mucho el ambiente de trabajo que había también. Y me surgió una oportunidad profesional en Murcia, en una empresa muy importante de fotovoltaica que se llama Soltec. Sí, hemos colaborado con ellos. Sí. Y bueno, me fui al departamento de innovación, buscaban un perfil como el mío. Y dije, mira, estoy un poco cansado de Madrid, ya sabéis que es una ciudad un poco hostil a veces. Dije, necesito un poco, yo soy de Cáceres, soy de una ciudad pequeña. Dije, necesito un poquito más de tranquilidad. Me ofrecían buenas condiciones y me fui para allá. Qué bueno. Y allí coincidí con un amigo de la carrera, que era amigo de la carrera y amigo porque he vivido con él en Madrid algún tiempo. Y bueno, pues trabajábamos en el mismo equipo allí en Soltec, desarrollando nuevos productos y tal. Y llegó la pandemia. Vale. La temida pandemia. Sí, llegó la pandemia y claro, nos encerraron. Además, Murcia fue de las comunidades con más restricciones. O sea, no se podía hacer nada, o sea, no había nada abierto. Y bueno, pues fuimos pasando los meses como pudimos. Al principio, pues ya sabes, muy guay, ahí yo tenía mi casa, vivía genial en un ático, estupendo. Pero llegó un momento en el que dije, yo tengo que hacer algo con mi tiempo libre. Entonces, bueno, yo y mi socio y allí dije, vamos a hacer algo. Se nos ocurrió, o sea, y nosotros estábamos yendo al gimnasio por aquella época. Y de repente nos cortaron el gimnasio, intentamos comprar mancuernas y cosas, era imposible, no sé si os acordáis, nosotros que no somos cero previsores, nos esperamos al último momento y ya no se podía. Y dijimos, oye, pues vamos a fabricar nosotros la maquinaria para nosotros y entrenamos en casa. Y eso hicimos, fabricamos un rack y un par de cosas y empezamos a entrenar en casa. Primer proyecto, autogimnasio, ¿no? Autogimnasio, sí. ¿Qué pasó? Que a la gente le gustó, empezamos a comentarlo por ahí por Murcia, sí, y a la gente, oye, hazme una. Bueno, pues tú te hago una. Y dijimos, oye, que la gente está comprando jaulas. Y dijimos, vamos a darnos de alta como autónomo, hacíamos todo nosotros, diseñaba yo, las fabricábamos, las pintábamos, íbamos a por ellas, hacíamos el marketing en redes, empezamos a vender jaulas y así surgió Vulcano. O sea, fíjate que no tenía nada que ver con una empresa de ingeniería al principio. O sea, lo compaginábamos con nuestro trabajo en aquel momento. ¿Seguís en Soltec? Seguimos en Soltec. Sí, trabajamos 28 horas al día. Eso te iba a decir, las 28 horas del día que en el fondo no tenemos. ¿En qué momento dices, no, o sea, yo tengo que dejar mi trabajo, quiero con mi emprendimiento? Sí, pues estábamos en un punto en el que nos molaba lo que estábamos haciendo, nos sentíamos bastante motivados. Lo hablamos con nuestro jefe allí. Nos dijo, pues chicos, si es lo que queréis, pues para adelante. Mi madre me dijo que estaba loco, pero... Y así empezó.
Y ahí surge Vulcano. Ahí surge, sí, se llamaba igual, se llamaba Vulcano Machine se llamaba. Habéis acortado y para adelante. Sí. Bueno, sí, ¿cuál era la pregunta que te he visto que ibas a preguntar? No, que ¿con qué tecnologías empezasteis a trabajar en aquel momento? ¿Tecnologías? Sí. O sea, nosotros lo que nos diferenciaba del resto de fabricantes y lo que hacíamos, que era bastante innovador, era que lo que fabricábamos era una jaula tipo IKEA. O sea, era una jaula que te venía a casa metida en una cajita y no tenía soldaduras, tú la montabas con tornillos. Entonces, al final, utilizábamos herramientas como ahora, ¿no? De diseño, de cálculo, pero lo que era la innovación era justamente eso. O sea, era una jaula muy transportable, se desmontaba, se montaba. O sea, era un concepto como para entrenar en casa. Sí. ¿Cómo pasáis de este Vulcano Machine al Vulcano que conocemos ahora? Pues se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia, la gente empezó a entrenar en el gimnasio otra vez, dejamos de tener demanda y dijimos, oye, pues mira, esto nos ha servido para aprender un montón de cosas, pero ya no... Aparte que tampoco era nuestro sector, o sea, nosotros somos ingenieros, estuvo muy guay, la verdad que fue lo que nos hizo dar el paso para empezar, para emprender, pero nosotros donde somos potentes, donde somos buenos y lo que sabemos es de ingeniería. Entonces dijimos, mira, vamos a montar, y aparte una ingeniería tiene menos coste, por decirlo de alguna manera, o sea, necesitas licencias y equipos, pero aquello era, o sea, empezamos en un garaje, alquilamos un garaje allí en Murcia y necesitábamos todo, máquinas de embalaje, o sea, cuando empiezas a montarlo te das cuenta de la magnitud, o sea, cualquier cosa, logística. la logística y de todo, o sea, las jaulas, por ejemplo, las enviábamos y nos las destrozaban, te das cuenta de un montón de cosas, de qué poco amor tratan los transportistas, todo eran problemas. Sí. O sea, teníamos que hacer un montón de tareas, solo 2 personas y dijimos, mira, cortamos, vamos a dedicarnos a la ingeniería. ¿Número de clientes que tenéis en esa época, más o menos? ¿Con las jaulas? Sí. No sé si llegamos a vender 40 jaulas o algo así. No me acuerdo, no recuerdo bien, pero tú imagínate 40 personas escribiéndote por correo, oye, falta un tornillo, oye, me ha llegado rota, oye, y por otro lado, desarrollando, fabricando más, era una locura. Qué bueno. Entiendo que el equipo fundador sois los mismos, ¿no? Sí, allí y yo. Vulcano Machine es Vulcano Sí. actual y dais ahí el paso, ¿no? ¿Por qué decidís especializaros o cómo enfocáis crear Vulcano, más que nada? Pues... Porque recordemos, tenéis vuestro trabajo en Soltec, habéis hecho esta pequeña prueba de, oye, el emprendimiento nos mola, vamos a enfocarlo a nuestro sector, ¿no? Estamos en esa fase. O sea, aquí hemos venido a hablar de emprendimiento y aquí ya viene la realidad. O sea, en aquel momento, cuando cerramos la parte del gimnasio, que fue un periodo muy corto, a lo mejor fueron 5 meses o 6 meses, no me acuerdo, nos vimos sin trabajo, sin ingresos, sin dinero, porque habíamos invertido todo en aquello. Entonces estábamos en bancarrota. No teníamos clientes de ingeniería, o sea, éramos una ingeniería sin clientes. O sea, no recomiendo a nadie empezar una empresa sin clientes, ¿vale? Entonces, lo que dijimos fue, oye, ¿cómo podemos, si nosotros sabemos que somos muy buenos, cómo podemos demostrarlo? Además, yo tenía 27 años y a Jim creo que también, porque es de mi año. Nadie te da credibilidad con 27 años en una empresa. O sea, no sé si no tienes un background. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para darnos publicidad? Estuvimos dando vueltas y surgió el concurso de la NASA. Qué bueno. Vale. O sea, yo mirando vi que la NASA había publicado un concurso a nivel internacional de 2 cosas en las que nosotros teníamos, 2 sectores en los que teníamos muchísimo know-how, que era ingeniería fotovoltaica, de Soltec, termosolar, que es el tema de los heliostats, que allí me había estado trabajando 3 años en una empresa de termosolar aquí en Madrid, y sector aeroespacial, que yo había estado trabajando también 3 años. Entonces dijimos, vamos a por ello. Encaje perfecto. Si ganamos, desde luego ya tenemos una imagen, tenemos algo que nos respalda. Entonces ganaste y fuisteis seleccionados. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y luego en qué os ayudó todo esto? O sea, el proceso de presentarnos a concurso Y ser el proyecto seleccionado, o sea, un poco qué os diferenció en aquel momento. Pues al concurso se presentaron 140 empresas y universidades de todo el mundo. Lo que nos diferenció a nivel proyecto fue que realmente teníamos conocimiento de todo. Entonces,
sobre todo de termosolar. La termosolar es una tecnología súper de nicho, o sea, es muy técnica, entonces la gente no entendía muy bien cómo funcionaba. Se notaba que la gente que se presentaba, las empresas que se presentaban y las universidades no entendían del todo cómo funcionaba la tecnología. Entonces nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el que quedó segundo, quiero recordar que era como un balón inflable, ¿vale? Que está muy bien, porque al final en la Luna hay un montón. Esto era un heliostato para llevar a la Luna, o sea, se va a hacer, ¿vale? Es para la misión Artemis. Entonces un heliostato necesita muchísima rigidez, porque tiene que enfocar la luz de manera muy precisa. Si se deforma y tienes que enfocar a 3 kilómetros, se te va, o sea, no estás enfocando a ningún lado. Entonces el que quedó segundo llevaba un balón inflable. Un balón inflable no es rígido, ¿vale? O sea, estaba muy guay, estaba muy bien planteado, pero nuestra estructura era súper compacta, era rígida, tenía un mecanismo de despliegue, era súper segura, porque también es muy importante que cuando llegues allí se pueda desplegar, o sea, quiero decir que no haya ningún fallo, o sea, no se quede, por ejemplo, un carril pillado, imagínate. ¿Quién va a arreglar? Claro, ¿quién va a subir a...? Desde luego vosotros no ibas a hacer. Bueno, desde luego, me hubiese gustado, pero... Entonces, un diseño muy bueno, fabricable. A nivel técnico hicimos también un estudio óptico que programamos nosotros de Ray Tracing. Hice unos renders también, aprendí a renderizar, hice unos renders, un vídeo muy guay. Y eso fue lo que dijo la NASA. O sea, ¿El programa, sí, para que nos hagamos una idea, os iban dando pautas y consejos y tal? ¿O era te presentas candidatura, lo Sí, montas lo te que hicieron puedas y una listo? especificación técnica de 4 páginas y llega el día, lo presentas y ya está. Y punto. para adelante. Y luego ya cuando te seleccionan, si hay ese contacto, ¿no? Y Sí. tenemos que os publicitan. Sí, cuando ganamos, claro, la NASA, o sea, que eso mola mucho, estamos en la página oficial de la NASA. Parece vulcano de Ojo que esto, de como NASA. primer cliente ya. Sí.